Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de misterio. Yo soy Víctor Vic y en el vídeo de hoy... Hace 35 años, una llamada telefónica empezó a forjar una historia que llevó a miles de personas a obsesionarse con el agujero de Mel. El 21 de febrero de 1987, Mel Waters llamó al programa de radio Coast to Coast. Lo hizo para hablar de un misterioso agujero que había encontrado en una de sus extensas propiedades y que al parecer no tenía fondo. Esta llamada duró más de 30 minutos y en ella Mel Waters contaba cómo era ese agujero que había encontrado en sus propiedades. También contó cómo lo encontró. Una noche, mientras paseaba por sus tierras, vio a lo lejos a un hombre que tiraba un pequeño frigorífico y bolsas llenas de material. Él pensaba que lo estaba haciendo en medio del campo. Corrió a llamarle la atención, pero al llegar se dio cuenta de que no lo estaba tirando al campo, sino a un enorme agujero que había en sus tierras. ¿De dónde había salido? ¿Había estado siempre ahí y él no lo había visto? Cuando llegó a la altura de esta persona y se puso a hablar con ella, le dijo que tiraba las cosas en ese agujero porque lo llevaba haciendo durante mucho tiempo y que parecía que no tenía fondo. Por más que tiraba cosas, jamás escuchaba cómo caían ni veía ni siquiera asomarse alguna de las que había tirado. A la mañana siguiente, Mel Waters se levantó pensando que tenía que investigar un poco más sobre ese agujero. Se llevó todos los carretes que tenía de hilo de pesca con la intención de saber qué profundidad tenía. Una vez llegó, ató una pequeña bolita de plomo a uno de los hilos, lo lanzó y empezó a soltar carrete. Gastó uno, ató otro, lo gastó, ató otro más, lo gastó todos los carretes que llevaba. Según sus cuentas, había lanzado más de 24 kilómetros de hilo en ese agujero. El hilo seguía tenso, la bola no había alcanzado el fondo. La gente escuchaba entusiasmada la historia que contaba Mel Waters. Rápidamente, todos los oyentes se interesaron muchísimo en la historia de Mel. Tanto que la gente llamaba pidiendo que por favor volviese a llamar Mel Waters y contase más datos sobre ese increíble agujero. En la siguiente llamada a Mel le preguntaron dónde se encontraba ese agujero. Él simplemente respondía que estaba en sus tierras cerca de Ellensburg, en Washington. No quería decir en qué zona estaba ya que no quería atraer a gente que quisiera investigarlo. Aunque a día de hoy sí que sabemos dónde estaba. De hecho, estas son las coordenadas. Pero la historia no quedaría ahí. En la tercera llamada, Mel Waters contó algo súper extraño y misterioso. Días después vio a otra persona lanzando cosas al agujero. Esta vez no eran materiales, ni objetos, ni nada por el estilo. Estaba lanzando a un perro muerto. Un perro que, según Mel, 2 días después vio con sus propios ojos caminar vivo cerca del agujero. ¿Acaso ese agujero había devuelto a la vida a ese animal? Pues a pesar de lo fantástica que pudiese parecer esta historia, muchísima gente le creyó. Mel siguió llamando cada día para contar un poquito más de la historia y el programa de radio estaba encantado, lógicamente. Entre todos empezaron a crear una conspiración a nivel nacional. Algunos oyentes incluso llamaban diciendo que habían descubierto dónde estaba el agujero. Otras personas llamaban diciendo que habían encontrado mapas de esa zona y que un extraño cuadrado blanco tapaba algo. Obviamente, para ellos lo que tapaba era ese agujero del que Mel hablaba. Este mito siguió vivo hasta el año 2005 cuando apareció Google Earth. Muchos usuarios empezaron a buscar por la zona y encontraron esto que estáis viendo. La leyenda se reavivó, se empezó a volver a hablar de Mel hasta que apareció un funcionario que trabajaba en Washington. Esta persona dijo que había hecho una búsqueda exhaustiva de Mel Waters y que no había encontrado ni un solo papel que acreditara que esa persona existiese, que hubiese vivido en Washington o en los alrededores de Ellensburg y que además tuviese alguna tierra en su propiedad. Esto hizo que Mel Waters tuviese que volver a llamar al programa. Esta llamada fue un poco decepcionante para la audiencia. Mel Waters contó que el gobierno de Estados Unidos le había expropiado sus tierras. Y no solo eso, sino que le habían exiliado, le habían mandado a vivir a Australia para que no hablase nunca más del tema.
Poco a poco el entusiasmo se apagaría, la gente dejaría de hablar de este agujero de Mel tan misterioso, aunque cada cierto tiempo aparecen personas diciendo que el agujero de Mel realmente existe, que su profundidad es infinita y que este agujero tiene poderes increíbles como el de devolver a la vida a animales muertos. También hay un rumor bastante extendido de que una cadena de televisión intentó acercarse a grabar aquella zona y lo que se encontró fue el paso cortado y un montón de militares diciéndoles que no se podía pasar. ¿Vosotros qué opináis? ¿Mito? ¿Realidad? ¿Leyenda urbana? ¿Una historia que se inventó Mel Waters un día que estaba aburrido? ¿O quizá ni siquiera Mel Waters exista? ¿Quién sabe? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, suscribíos si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que recibáis notificaciones cada vez que subo vídeo y ya sabéis que nosotros nos vemos el martes en otro vídeo lleno de cosas súper interesantes. ¡Chao, chao!